comenzar a definirla, vamos a hacer un breve repaso de lo que vendría a ser cómo estaría constituido nuestro oído, ¿sí? Tenemos tres regiones que están bien determinadas y establecidas, que son el oído externo, el cual comprende el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El oído medio, que va a estar determinado por la caja timpánica, los huesecillos del oído, si recuerdan ustedes, el yunque, estribo y el martillo, la trompa de Eustaquio y la mastoides. Y por último, el oído interno, conformado por la cóclea, ¿sí?, que estaría asociada o encargada del control de la audición, los laberintos y los conductos semicirculares, que tenemos dos en posición vertical y otro en posición que está horizontal, y estos, su función principal es la de mantener, diríamos, el equilibrio. Y por último, los troncos nerviosos del séptimo y el octavo par, ¿sí? Entre ellos hablamos del séptimo par, lo que es el nervio facial, y el octavo par, el nervio auditivo. ¿Cómo definimos nosotros un cuadro de una otitis media? ¿Sí? La otitis media per se define como la inflamación que tenemos a nivel de la mucosa, acompañado de la presencia de líquido o exudado a nivel de la cavidad media del oído, ¿sí? Según la clínica que pueda llegar a manifestar el paciente y las características de ese exudado, nosotros podemos llegar a dividirla en una otitis media aguda, en una otitis media con exudado o con efusión y la otitis media crónica, ¿sí? Cuando hablamos de otitis media aguda, sería la presencia sintomática de exudado o de líquido a nivel del oído medio. Esto está asociado a infección microbiana que produce la efusión, es decir, esa presencia de líquido a nivel del oído medio, y la diagnosticamos nosotros mediante el abombamiento marcado de la membrana timpánica o ante la aparición repentina de otorrea no debida o asociada a una otitis externa. ¿Y a qué definimos nosotros como otorrea? Se define como la presencia de la descarga de secreción originada que puede ser desde el conducto auditivo externo, a nivel del oído medio, a nivel de mastoides, oído interno o de la cavidad intracraneana, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de otitis media, la verdad que suele ser la enfermedad, diríamos, más común y una consulta muy habitual que tenemos en la infancia. Si lo relacionamos más aún con todas las afecciones del tracto respiratorio de vías aéreas superior, como les dije, se considera una infección polimicrobiana en el cual tenemos bacterias y virus respiratorios que producen la acción patógena, ¿sí? La mayoría, casi en un 80% de los niños de 3 años, en algún momento han experimentado o han sufrido algún tipo de episodio, ¿sí? Pero el pico máximo de incidencia nosotros lo llegamos a tener entre los 6 y los 18 meses de vida del paciente. Recuerden siempre que el oído medio es una cavidad aérea en la que la existencia de cualquier, diríamos, líquido o exudado siempre se va a considerar que es de tipo patológico. Y en relación a lo que yo les había dicho anteriormente, que dependiendo de las características clínicas y además, diríamos, del tipo de ese exudado, íbamos a clasificar a esa afección a nivel del oído medio en una otitis media aguda, es decir, una clínica aguda y marcada de esa infección, una otitis media con exudado o con efusión, que rápidamente, y después la vamos a ver más detallada más adelante, consiste en la presencia de líquido o de exudado a nivel del oído medio
pero en donde no se acompaña de sintomatología, ¿sí? Esto suele presentarse la mayoría de las veces posterior a un cuadro de una otitis media aguda y casi en el 90% de los casos se observa una resolución de tipo espontáneo. Y por último teníamos a la otitis media crónica, en el cual existe la presencia de ocupación, de exudado o ese líquido que hemos estado nombrando nosotros durante un periodo mayor de 3 meses, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta en relación a esta afección a nivel del oído? La mayoría tienen asociación siempre con las patologías que hemos conversado la clase anterior nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué factores predisponentes vamos a tener que tener en cuenta? Si lo dividimos en dos grandes grupos, dividiéndolos entre los que van a estar asociados principalmente al huésped y en aquellos en los que van a tener mayor incidencia los ambientales, vamos a considerar en el huésped como primer punto la edad del paciente, ¿sí? Recuerden un episodio, una otitis media aguda en niños menores de 1 año, con lo que dijimos anteriormente que nuestro mayor pico de incidencia es entre los 6 meses y los 18 meses de vida, ¿sí? También se ha observado que tenemos mayor incidencia de afectación asociado al sexo masculino en el paciente. ¿Qué otro factor del huésped puede estar determinante? Si el mismo presenta algún tipo de alteraciones a nivel craneofacial, como pueden ser la presencia de alteraciones anatómicas, como una fisura palatina, paladar hendido, una hipertrofia de adenoides, o pacientes con, diríamos, ciertas características cromosómicas o genéticas, como puede ser un paciente con síndrome de Down. Aquel niño que tenga antecedentes de reflujo gastroesofágico, que presente algún tipo de inmunodeficiencias, ya sea primarias o secundarias, en este caso la mayoría de las veces asociado a pacientes con, diríamos, cierto grado de desnutrición. Y lo que hemos nombrado siempre, si se acuerdan de la clase del día de ayer, dijimos que la otitis media suele ser la complicación más común en los cuadros de infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, ¿sí? ¿Qué otras causas también podemos considerar? Si hay algún tipo de alteraciones a nivel ciliar, si el paciente tiene antecedentes de sinusitis, de rinitis, ¿sí? O de una enfermedad fibroquística. Y en relación, diríamos, a las que van a estar asociadas ambientalmente, siempre la ausencia de la lactancia materna, es decir, la alimentación con leche artificial, la asistencia a guardería, la alimentación en decúbito dorsal del paciente, y ya vamos a ver por qué hacemos hincapié en esto, la exposición al humo del tabaco en forma pasiva, ¿sí? El invierno y obviamente la asistencia a guardería en los hacinamientos. Entonces, resumiendo, ¿cuáles van a ser los principales factores de riesgo que vamos a tener que considerar nosotros en el paciente? La edad del niño, sí, siempre recuerden, menores de 1 o 2 años de vida, el antecedente de un primer episodio antes de los 6 meses, compromisos inmunológicos, recuerden, más aún asociado a pacientes desnutridos, la alimentación con biberón en decúbito dorsal, alteraciones cromosómicas como un paciente con síndrome de Down o anomalías craneofaciales como la fisura palatina y la concurrencia a los jardines maternales o guarderías. En relación a estos factores predisponentes, recuerden lo de la alimentación en decúbito dorsal y ahora vamos a ver por qué. En relación a la fisiopatogenia de la otitis media aguda, hay 3 puntos claves que sí tenemos que tener en cuenta nosotros y considerar, que juegan un rol muy importante. El primero es la disfunción tubaria, que es característica de los niños, es decir, en la etapa pediátrica, la respuesta inmunológica insuficiente y esa sobrecarga microbiana. Asociando todos estos 3 factores, en la mayoría de los cuadros de las otitis media agudas, como dijimos, suelen estar precedidas
por una infección viral de las vías aéreas superiores que van a aumentar, ¿sí?, la producción de la secreción mucosa. Esto hace que disminuya el barrido a nivel de las cilias, ¿sí?, principalmente en lo que es nasofaringe. Se produce inflamación y disminuye entonces la respuesta inmunológica. Pero yo les había dicho que en estos 3 puntos claves, el más importante a considerar es la disfunción a nivel de la trompa de Eustaquia. En la población, diríamos, infantil, esa disfunción puede ser de causa mecánica o funcional, ¿sí? Hablamos de una disfunción de causa mecánica si tenemos como antecedente algún proceso inflamatorio previo, ¿sí?, como puede ser esa infección de vías aéreas superiores o algún tipo de antecedentes de hipertrofia de adenoides. Y hablamos de esa disfunción de tipo funcional haciendo hincapié en la característica más sobresaliente que existe en esa posición de la trompa de Eustaquio en la edad pediátrica. En el niño se caracteriza por presentar una trompa mucho más corta, con una posición anatómica más horizontal y un cartílago menos rígido. Por eso es que hacía antes tanto hincapié en ese factor predisponente en relación a la alimentación, ¿sí? Entonces, estas alteraciones a nivel de la trompa de Eustaquio van a favorecer 2 fenómenos principales que están marcados aquí en la diapositiva: la retracción de esa membrana timpánica y la acumulación de ese líquido o exudado a nivel del oído medio, ¿sí? Es decir, que esta disfunción de la trompa va a provocar una presión negativa a nivel del oído medio con la presencia de ese exudado, ¿sí?, a nivel de la nasofaringe, favoreciendo esa proliferación microbiana, entonces, el desarrollo de la otitis media. Y ya que hablamos de la proliferación microbiana, ¿qué etiología vamos a considerar nosotros? Dijimos que eran predominantemente entre virus y bacterias asociados a infecciones del tracto respiratorio superior. Entre ellas, en las bacterias, tenemos 3 que juegan un rol muy importante: el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis. El Streptococcus pneumoniae se ha observado mayor incidencia o aislamiento en los pacientes mayores de 6 meses de vida, a diferencia del Haemophilus influenzae no tipificable en los niños menores de 6 meses, ¿sí? Actualmente, a pesar de ello, existe una menor proporción, diríamos, de aislamiento, y esto estaría relacionado principalmente con la implementación de las vacunas en nuestro calendario nacional. ¿Qué otras bacterias nosotros vamos a poder llegar a considerar? La presencia del Staphylococcus aureus, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Pseudomonas, Proteus. En los bacilos gram negativos suelen estar asociados principalmente en los neonatos menores de 15 días de vida. Y en relación a la etiología viral, la incidencia suele ser casi de un 20% aproximadamente, y entre ellos los virus que ustedes ya conocen y hemos nombrado el día de ayer, ¿sí? Sincicial respiratorio, rinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza y hasta el metaneumovirus. En casos de las otitis medias de presentación crónica que hemos hablado anteriormente, vamos a tener mayor aislamiento en ese sentido relacionados a Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus. ¿Y qué clínica o cuáles van a ser la sintomatología más predominante en el paciente? ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar, diríamos, a observar? En los niños, la otalgia es, diríamos, el dato clínico más específico a tener en cuenta, ¿sí? Este tiene una característica muy importante,
Es un dolor intenso, pulsátil, que puede aumentar, diríamos, en esa posición horizontal en el paciente o durante su alimentación en los niños pequeños al succionar, y que lo observamos en ellos a ese equivalente del dolor, esa otalgia, manifestado con irritabilidad extrema o mediante la tracción del pabellón auricular hacia abajo, o es muy visible que los niños se frotan con las manos, diríamos, a nivel de los oídos, ¿sí? ¿Qué acompaña, además de la otalgia? Podemos llegar a tener la presencia de fiebre, casi en un 30 o un 60%, una hipoacusia que suele ser de corta evolución, en algunos casos la supuración aguda que proviene a nivel del oído medio, esa otorrea que hemos nombrado anteriormente, y en forma inespecífica se acompaña de síntomas relacionados a afección del tracto respiratorio superior, como puede ser tos, estornudos, rinitis, rinorrea, en algunos pacientes vómitos o diarrea, y en los más pequeños observaremos esa dificultad para alimentarse o la alteración para conciliar el sueño. En relación a la otalgia, que yo les dije que es el signo, diríamos, o el síntoma clínico más específico, hay otras causas que también pueden llegar a producirnos ese dolor intenso y que nosotros deberíamos considerar para hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Entre ellas podemos tener en cuenta si el paciente está cursando un cuadro de una otitis externa, un cuadro de faringitis, si tenemos alguna afección, ¿sí? Dentaria, como puede ser la presencia de algún flemón, la propia disfunción de la trompa de Eustaquio, que yo les dije en la parte funcional en los niños, que es muy característica, ¿sí? Y es un rasgo típico en la edad pediátrica, o si el paciente está cursando alguna inflamación de la membrana timpánica, que sería en la primera etapa de la evolución, conocido o denominado como miringitis. En relación a todo lo que hemos estado hablando, teniendo en cuenta la definición, la fisiopatogenia y la clínica, ¿sí?, más manifiesta, ¿cómo consideran ustedes que vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? ¿Con la clínica? Muy bien, vamos a tener que tener en cuenta la clínica, ¿sí?, que es la que hemos nombrado anteriormente. Recuerden siempre la otalgia, el signo principal, en algunos casos fiebres y algunos signos inespecíficos. Y si el paciente ya presentara esa supuración a nivel del oído medio, denominado otorrea, la mayoría de las veces ese paciente ya no va a presentar dolor, ¿sí?, desaparece la otalgia, suele desaparecer la fiebre, y es un signo de que ya el paciente pueda estar cursando un grado de perforación de esa membrana timpánica. Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico nosotros? Lo vamos a confirmar principalmente con la otoscopía, ¿sí? La otoscopía, diríamos, es el método de diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a observar si el paciente está cursando en forma, diríamos, general? Vamos a ver un cuadro de una afección a nivel del oído medio. Puede haber disminución o reducción de la motilidad timpánica, abombamiento, opacificación, o que observemos directamente la perforación de la membrana con la presencia de esa secreción u otorrea. Pregunto, ¿cuál es la característica o la otoscopía normal que podemos llegar a visualizar nosotros a nivel de la membrana timpánica? ¿Alguno sabe? ¿Cómo se suele ver normalmente? Tiene un color que es muy característico. ¿Cómo dijo?
No le llegué a escuchar. Opaca puede ser, profe. Normales de una otoscopía, ¿sí? En un paciente que no esté cursando ningún cuadro agudo de infección. ¿Cómo verían un oído normalmente ustedes? Opaca puede ser, profe. Es un color opaco. No, porque ese va a ser el signo que vamos a tener en relación a un cuadro de si hay presencia de exudado o líquido o si tenemos una infección aguda, ¿sí? Las características de la membrana timpánica. Sí, perdón, disculpen, chicos. ¿Puede ser que sea brillante? Sí, suele ser translúcida o transparente. Va a tener una coloración de tipo gris perla o rosado pálido, ¿sí? Ligeramente cóncava, podemos llegar a observarla nosotros a esa membrana timpánica y en algunos casos, aquellas personas que tengan mucha más experiencia, pueden llegar a observar la presencia del triángulo luminoso, ¿sí? En el cuadrante anteroinferior. Entonces, el diagnóstico de la otitis media aguda va a ser siempre mediante la observación de esa membrana timpánica por el examen otoscópico, ¿sí? Lo más útil sería poder realizarlo mediante una otoscopía neumática, en donde vamos a tener dos fases que denominamos nosotros, una fase estática, que suele ser al comienzo. Esta nos ayudaría a observar, diríamos, los parámetros anatómicos que son los comunes de la membrana timpánica, que es lo que hemos nombrado, la translucencia, si está íntegra o no, el color de la misma, y la segunda fase, que es una fase dinámica, que nos ayudaría a determinar la posición de esa membrana timpánica y evaluar la movilidad y la posición, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera presencia de líquido a nivel del oído medio, es decir, ese exudado, hay algunos criterios que nosotros podemos llegar a tener en cuenta en la observación del oído. Vamos a ver la opacificación de esa membrana timpánica, la reducción o ausencia de la movilidad y la falta de ese color, sí, gris perla o rosado. Pero en cambio, si solamente hay inflamación a nivel del oído medio, hay tres criterios clínicos que son muy importantes a considerar. El paciente va a referir ese dolor agudo, ¿sí? Es decir, que va a estar con otalgia. A nivel de la membrana timpánica vamos a observar eritema o congestión marcado y puede llegar a acompañarse de abombamiento, ¿sí? Esas son las diferencias como más características que nosotros tenemos que evaluar en ese sentido. ¿Y qué otras técnicas de diagnóstico podemos llegar a utilizar o tenemos de disponibilidad nosotros? No sé si habrán sentido nombrar ustedes la reflectometría acústica y la timpanometría. La timpanometría puede ser que es una aspiración de secreciones, Doc. La timpanometría más que nada nos ayudaría, diríamos, a evaluar la transferencia de un sonido, es decir, la energía acústica de lo que tendría que pasar de un medio que es aéreo, que hemos hablado nosotros a nivel del oído, en donde vamos a tener poca resistencia, que es lo que se conoce como impedancia en ese sentido. Por lo tanto, vamos a evaluar la distensibilidad de la membrana timpánica, ¿sí? Si ustedes tuvieran, diríamos, realizan el procedimiento, hacen esa transferencia de energía de un medio aéreo que tiene poca resistencia a un medio líquido donde vamos a tener mayor resistencia, mayor impedancia. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? A nivel del oído medio, ese líquido va a aumentar, diríamos, la resistencia al paso del sonido. Se produce un rebote entonces sonoro, ¿sí?, de esa energía que vuelve hacia la membrana timpánica y es lo que va a detectar el equipo que ustedes utilizan para realizar la timpanometría, ¿sí?
Y en relación a la reflectometría, lo que nos ayudaría a nosotros sería para verificar la presencia de esa efusión o de ese líquido a nivel, digamos, también del oído medio, ¿sí? Pero, ¿qué debe quedarnos claro, chicos? Que todo paciente que consulte por otalgia, la anamnesis principalmente, descartar si ha estado cursando o no un cuadro respiratorio previo de vías aéreas superiores, el mismo, el examen físico completo del paciente y lo más importante, nosotros tener en cuenta que como clínicos pediatras que somos, en toda consulta normal, ¿sí? Ya sea un control de niño sano, debemos realizar o tomarlo como rutina la valoración otoscópica del paciente, ¿sí? ¿En qué nos va a servir a nosotros? Justamente en poder observar y distinguir y aumentar, diríamos, nuestro criterio diagnóstico para poder diferenciar un oído con características normales, ¿sí? Esta membrana timpánica normal, de una membrana timpánica donde el paciente esté cursando algún tipo de afección. Entonces, sí es importante que forme parte de nuestra valoración y de nuestra rutina, como es el control del peso, la talla y el perímetro cefálico en el paciente de un control de niños sanos, ¿sí? Lo mismo que evaluar siempre la boca, cómo se encuentran las piezas dentarias, las faringes, ¿sí? Principalmente. Habíamos dicho nosotros que teníamos, según las características clínicas, ciertas diferencias o presentaciones, entonces, de las afecciones a nivel del oído medio. Vamos a ver como diagnósticos diferenciales de lo que vendría a ser una otitis media aguda, lo que nosotros podemos llegar a considerar, ¿sí? Esto es muy útil saber conocerlos porque nos ayudaría, diríamos, de esa manera a determinar quiénes van a necesitar algún tipo de tratamiento antibiótico en el paciente y quiénes solamente la observación, ¿sí? En esos diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta miringitis, ¿sí? Conocida como una otitis media aguda sin contenido, es lo que yo les dije anteriormente, es la inflamación a nivel de la membrana timpánica. Es muy frecuente llegar a observar hiperemia, ¿sí? Con dolor muy intenso acompañante y la mayoría de las veces asociado a un antecedente o cursando, mejor dicho, un cuadro de una infección de vías aéreas superiores, ¿sí? Pero en este caso no vamos a tener la presencia de exudado o líquido a nivel del oído medio, ¿sí? Solamente hay congestión. La mayoría de las veces la etiología suele ser viral, vuelvo a insistir, más si está cursando un cuadro de una afección de vías aéreas superiores, o en algunos casos puede estar asociada a etiología por el micoplasma, ¿sí? En este caso podemos llegar a encontrar esa inflamación de la membrana timpánica acompañado de presencia de vesículas o de bullas, conocido entonces como miringitis bullosa, ¿sí? Tenemos después la otitis media aguda con contenido, que es la que hemos estado definiendo y hablando nosotros desde el comienzo. La otitis media aguda de tipo recurrente, en este caso se denomina cuando aquel niño ha sufrido o ha presentado 3 o más episodios que estén documentados de esa otitis media aguda en un periodo de 6 meses o de 4 episodios, diríamos, en un periodo de 12 meses, ¿sí? En este caso, ¿qué factores predisponentes pueden estar asociados en el paciente? El sexo masculino que habíamos nombrado anteriormente nosotros, si hay antecedentes de algún hermano que haya sufrido un cuadro de otitis media aguda recurrente, la exposición al tabaquismo en forma pasiva, antecedentes o una historia de atopía, la asistencia a guarderías, algún episodio que haya presentado en los primeros meses de vida, el uso del chupete, que es muy frecuente en los niños mayores de 6 meses, esa alimentación en decúbito dorsal con biberón, que tenga, diríamos, de base algún grado de inmunodeficiencia el paciente,
o alteraciones craneofaciales como la fisura palatina o el antecedente, diríamos, de el síndrome de Down de un paciente con características cromosómicas, ¿sí? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales vamos a tener en cuenta? La otitis media con efusión, conocida como la otitis media secretoria. En este caso, vamos a tener presencia de líquido a nivel del oído medio, pero lo importante acá a destacar es que no hay signos de infección aguda, ¿sí? Este líquido puede llegar a ocupar parcial o totalmente, diríamos, la caja del tímpano. Puede aparecer, diríamos, en forma espontánea, por esa, acuérdense, de la fisiopatogenia que hablamos de la disfunción característica de la trompa de Eustaquio en la edad pediátrica, o puede ser secuela de algún proceso inflamatorio posterior a una otitis media aguda, ¿sí? En este caso, la mayoría de los episodios se resuelven espontáneamente en menos de 3 meses y el diagnóstico, obviamente, lo vamos a hacer mediante la otoscopía neumática. Vamos a confirmarlo con la timpanometría, ¿sí? Y con pruebas de audición. ¿Por qué las pruebas de audición, chicos? Porque en este caso los niños mayores suelen referir la presencia de una hipoacusia de tipo fluctuante, ¿sí? Es un paciente donde va a manifestar dolor u otalgia en forma aislada, esporádica, pero que clínicamente se encuentra en buen estado general. Después tenemos la otitis media crónica, en donde acá vamos a tener la presencia, diríamos, de perforación de la membrana timpánica durante un periodo de tiempo de 3 meses aproximadamente. O también podemos llegar, diríamos, a asociarla en este caso a la presencia de exudado bilateral por más de 3 meses o si es unilateral por más de 6 meses. Y por último, ¿se acuerdan cuando hablamos del dolor agudo? Tener en cuenta la otitis externa. La otitis externa en este caso suele estar asociado principalmente a la presencia o al exceso de humedad a nivel del conducto auditivo externo, es decir, que ustedes van a tener inflamación e infección a nivel del conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí la etiología suele estar más frecuentemente asociado a la presencia de pseudomonas, casi en un 80%, o al Staphylococcus aureus, y sí tenemos la otalgia, que es ese dolor agudo e intenso, pero en estos casos la mayoría de las veces suele ser unilateral, ¿sí? ¿Dónde va a estar nuestro principal objetivo en el tratamiento? En el control del dolor, la analgesia, con paracetamol o ibuprofeno, ¿sí? En el paciente. En relación a la otitis media con efusión, hay algo que sí quisiera destacarles, chicos, es que en caso que si el paciente tuviera un compromiso, diríamos, bilateral, con el transcurso del tiempo podemos llegar a observar que hay deterioro, diríamos, o afectación en el desempeño escolar de ese paciente por esas mismas hipoacusias de tipo fluctuante. Se va a manifestar o va a ser un signo de alarma la falta de respuesta a algún tipo de sonidos ambientales o a las voces de sus propios familiares. También puede referir la mamá el aumento exagerado del volumen del televisor. Puede repercutir también, diríamos, en el desarrollo del habla y del lenguaje también de la criatura, o producir, diríamos, trastornos a nivel del equilibrio, ¿sí? Estos pacientes de por sí necesitan, diríamos, un seguimiento periódico, como mínimo por 3 meses, principalmente para valorar la conducta que se va a tomar, ya sea médica o quirúrgica en ese sentido, ¿sí? Pero en estos casos, la mayoría de las veces no se indica tratamiento antibiótico
vuelvo a repetir, porque no tenemos, digamos, ningún signo de infección aguda en el paciente, ¿sí? Y ya como para terminar, chicos, en relación al tratamiento, ¿se acuerdan que hablamos de 3 bacterias principales? ¿Se acuerdan cuáles eran las que hemos nombrado? El estreptococo, neumonía, hemófilos influenza y Muy bien. Recuérdense que es el hemófilo influenza no tipificable y la moraxella catarrhalis, ¿sí? En relación al tratamiento, casi un 80% diríamos pueden llegar a presentar una curación clínica de forma espontánea, ¿sí? En este caso diríamos la elección del antibiótico va a depender mucho teniendo en cuenta la clínica, es decir, el estado general de salud del paciente. Si tiene antecedentes de haber sido tratado previamente o no, diríamos con antibióticos, más aún en el último mes. Si hay buena tolerancia o aceptación y obviamente también el costo del medicamento, ¿sí? En caso, diríamos, de un cuadro de una otitis media aguda unilateral y que no sea severa, puede llegar a mantenerse una conducta de tipo expectante, más aún en los niños entre los 6 meses y los 2 años de vida, ¿sí? Pero con valoraciones y controles a las 48 a 72 horas. En este caso, si se acuerdan ustedes, dijimos que el signo clínico, la sintomatología más específica era el dolor. Entonces, todos los niños que estén cursando un cuadro de una otitis media aguda, manifiesten esa otalgia, van a necesitar que hagamos el tratamiento sintomático del mismo, ¿sí? Para ello podemos llegar a indicar el paracetamol a una dosis de 40 miligramos kilo día o ibuprofeno de 20 a 30 miligramos kilo día, ayudándolo, diríamos, como analgésicos y o antipiréticos, teniendo en cuenta que algunos pueden llegar a cursar también con fiebre, ¿sí? Ahí está anotado el uso de corticoides vía oral, la prednisona, a una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día, que puede usarse por 48 a 72 horas. Eso lo dejamos como a criterio de cada colega, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando el dolor es muy fuerte o ante la insistencia, les soy sincera, de los papás de ver a la criatura que cada vez al llorar aumenta más esa presión negativa a nivel del oído, entonces va a hacer que el paciente esté mucho más irritable y no se pueda alimentar, y teniendo en cuenta que suele afectarse principalmente en niños menores de 1 año de vida, es como que necesitarían un alivio más rápido de ese dolor tan intenso en el paciente, ¿sí? Y por ahí el uso del corticoide puede tener un efecto antiinflamatorio que sea efectivo y transitorio en ese caso, ¿sí? Pero como antibiótico de primera línea, que es donde vamos a hacer hincapié nosotros principalmente, estaría indicada la amoxicilina a una dosis de 80 a 100 miligramos kilo día cada 8 horas, vía oral, ¿sí? Durante un periodo aproximadamente entre 7 a 10 días, ¿sí? Si tuviéramos que malas respuestas nosotros a ese tratamiento indicado, nuestra segunda opción terapéutica es la asociación de la amoxicilina con ácido clavulánico. También suelen ser a dosis altas que utilizamos de 80 miligramos kilo día cada 8 horas o cada 12 horas. Y como última opción o tercera línea de tratamiento antibiótico, estaría indicado la utilización de ceftriaxona intramuscular en algunos casos, o endovenoso si el paciente necesita o considera internación, a una dosis de 50 a 100 miligramos kilo día, con intervalos cada 12 o cada 24 horas, ¿sí? Vuelvo a insistir, chicos,
niños que tengamos afección que sea unilateral y que no haya un compromiso severo, podemos llegar a mantener algún tipo de conducta expectante en el paciente, ¿sí? En relación al uso del antibiótico principalmente. Y finalizando, ¿cuáles serían las complicaciones que vamos a tener que tener en cuenta nosotros? Vamos a dividirlas en 3 grupos. Tenemos las no supurativas, intratemporales y las intracraneales, ¿sí? Las no supurativas van a estar relacionadas a esa hipoacusia de tipo transitoria, la presencia de una otitis media aguda con exudado crónico, ¿sí? Por más de 3 meses, que tengamos alteración en la cadena de los huesecillos o alteraciones a nivel del equilibrio, y las más importantes y que no debemos dejar de tener en cuenta, las intratemporales, entre ellas la mastoiditis, que suele ser una complicación frecuente cuando no hubo buena respuesta al tratamiento antibiótico o hemos tenido una infección severa en el paciente, parálisis facial, laberintitis, petrocitis o la misma perforación de esa membrana timpánica. Y cuando ya el paciente se asocia con clínica, diríamos, con afección del sistema nervioso central, en este caso vamos a sospechar un cuadro de meningitis, un absceso o, por último, la tromboflebitis del seno sigmoideo, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a tener que nosotros indicar a los papás en la consulta o vamos a tener que hacer hincapié nosotros? Siempre, chicos, insistir con la alimentación, con la lactancia materna, ¿sí? Ya que protege contra, obviamente, estos cuadros de otitis media aguda. Reconocer y tener en cuenta que la otitis media es una enfermedad muy común a nivel de la infancia, ¿sí? Que va a ser muy frecuente, diríamos, las consultas en esta época, principalmente en la época invernal. Diríamos, tener en cuenta todos los factores que pueden llegar a predisponer y entre ellos, más aún, reconocer en los niños el factor predisponente que es esa disfunción de la trompa de Eustaquio, que es una característica casi normal en la edad pediátrica por esa posición que presenta anatómicamente más horizontal, más corta y con menos flexibilidad para hacer diferencia en el adulto, ¿sí? La asistencia, obviamente, a las guarderías, donde tenemos mayor incidencia de cuadros de afección de vías aéreas superiores, la exposición en forma pasiva al humo del tabaco, ¿sí? Esto llega a producir irritación a nivel de la mucosa, entonces hace que esa producción de secreción o de moco o la misma rinorrea tenga mayor duración en el tiempo. El uso del chupete en los niños mayores también, ¿sí? Que suele ser muy común observar la persistencia del chupete y obviamente siempre insistir también en mantener el carnet de vacunas que esté completo para la edad del paciente, ¿sí? Ustedes saben, como hemos visto, los agentes etiológicos más frecuentemente asociados, el estreptococo neumonial, el Haemophilus influenzae y por último la moraxella. Y si todos conocen y recuerdan, gracias a Dios ya tenemos la cobertura en nuestro calendario nacional de las vacunas para el neumococo y el Haemophilus influenzae también, ¿sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, ¿Nada? Doctora, Sí. para el caso de la otitis externa, Sí. en niños mayores de 1 año, ¿se podría utilizar el Siriaxotic, que es ciprofloxacina, creo, con hidrocortisona? Sí, lo solemos usar, controlar, pero más de 2 días o 3 días no tenemos ningún otro tipo de cambio. Es más que nada, vuelvo a repetirte, el control del dolor, que es lo que más angustia y es el motivo de consulta más frecuente en el paciente, ¿sí? Y mantener, obviamente,
todas las medidas de precaución de control para evitar esa humedad, la persistencia de esa humedad a nivel del conducto auditivo. Bien. Y otra pregunta que tengo, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los papás en relación en el caso, por ejemplo, yo he visto muchas veces que tienen alguna infección en el oído y, no sé, intentan con el hisopo. Sí, o también le ponen unos sí. No sé cómo se llaman, como unos conos que prenden. Cucurucho le dicen. De cerumen es normal que la tengamos, ¿sí? Hay veces que eso puede llegar a confundir si hay una producción más exagerada de ese cerumen que lleve a que el paciente consulte a los niños mayores, más que nada, por no oír, ¿me entendés? Que haya disminuido en ese sentido o que empiece a tener algún tipo de alteración. Pero eso llegar a producir dolor o algo de eso, no. Sí, siempre se aconseja que sea la limpieza sin llegar a producir la invasión, ¿me entendés?, del conducto auditivo, porque muchas veces más los niños pequeños pueden llegar ellos mismos a lesionar más si hacen una limpieza, ¿me entendés?, mucho más exagerada de esa zona. Bien, profe. Gracias. No, por favor, chicos. Bueno, hacemos un pequeño repaso. Pregunto. Una de las siguientes situaciones clínicas es sospechosa de sinusitis bacteriana. Vamos entre todos, ¿sí? Así que prendamos las camaritas todos. A ver, yo voy a dejar de compartir, si los puedo ver mejor. Pregunto. Una de las siguientes situaciones clínicas es sospechosa de sinusitis bacteriana. Primera opción, la tos nocturna que no mejora en 7 días, fiebre alta y rinorrea purulenta de 24 horas de evolución, una rinorrea que no mejora en 10 días, una fiebre que aparece en las primeras 48 horas y una tos nocturna que no mejora en 10 días. Natalia, Lucas Tapia, prendan la cámara, porfis. ¿Se acuerdan de lo que vimos ayer? De sinusitis, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué era lo más característico? La secreción, ¿se acuerdan? Persistente, esa rinorrea, por más de 10 días y que al persistir iba a cambiar, al comienzo era como acuosa, transparente, cristalina y después ya íbamos a tener esa secreción de tipo purulenta, ¿sí? Y que eso sí se acompañaba de otro síntoma importante que era la tos en el paciente. Y había 3 formas de presentación, ¿se acuerdan? La del empeoramiento del curso, del comienzo severo, que era con la fiebre, ¿sí? Más de 39 grados, y la rinorrea y la tos, ¿sí? En los 3 primeros días del paciente. ¿Y cuál era la otra que me falta? Busquen si quieren en los apuntes, no hay problema. Había 3 presentaciones clínicas. ¿También podría ser por una sinusitis anterior? No, estoy hablando justamente de sinusitis. Había 3 presentaciones clínicas en los niños. La del comienzo severo, el empeoramiento del curso y cuál era persistente. Síntomas persistentes. Bueno, entonces pregunto. Una de las siguientes situaciones clínicas es sospechosa de una sinusitis bacteriana. Vamos viendo. La tos nocturna que no mejora en 7 días puede, ¿cierto? No, sí. No era. Acuérdense que la tos podía, en todo proceso respiratorio, puede persistir hasta 2 a 3 semanas, dijimos, ¿sí? Era lo último en desaparecer. La segunda, la fiebre alta y la rinorrea purulenta de 24 horas de evolución, eran en los 3 a 4 días primero, ¿se acuerdan? El inicio severo. Sí. ¿Sí? La rinorrea que no mejora en 10 días, fiebre que aparece en las primeras 48 horas, o la tos nocturna que no mejora en 10 días. ¿Quién va a tener más peso para una sinusitis? ¿La presencia de mucha mucosidad o la tos? La tos.
la tos mucopurulenta? La rinorrea. La La rinorrea. tos no es mucopurulenta. La tos es un reflejo. La expectoración es la que cambia, la que nosotros vamos a definir, si es mucopurulenta o cristalina, ¿sí? Entonces, la opción en este caso va a ser la presencia de esa rinorrea por más de 10 días, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Más o menos, me parece. Sí, Después vamos a ir repasando más. Seguimos. Doc, disculpe, entonces la rinorrea marcaría lo que sería de sospechar en sinusitis, o sea, de guiarnos para ese lado. No entendí esa parte. Pensé en la fisiopatogenia de la sinusitis. ¿Qué hablé yo ayer de la fisiopatogenia? De la afección que tenía a nivel de los cornes nasales. Nada más que eso dije de la fisiopatogenia. Que con el tiempo podría dar eritema y lo que llevaba a lo que dé la secreción mucopurulenta. Por eso es lo que yo no entendía, porque había notado que la sinusitis, el paciente presenta tos, que también era lo último que se iba, pero una secreción mucopurulenta mayor a 10 días. Bueno, estamos hablando de rinorrea. La rinorrea es la presencia de moco, chicos. Yo no hablo solamente de la característica, si es purulento, si es cristalino, no hablo si es blanco, si es verdoso, sino es la presencia de ese moco persistente, ¿sí? Claro, justamente. Acuérdense, como dijo Oscar, que era previamente suele tener un cuadro de una afección de un catarro de vías aéreas superiores ese paciente, ¿sí? Lucas, Tapia y Chumacero, por favor les pido que prendan las cámaras, si no directamente se va a dar por ausente. Seguimos. El diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana en la edad pediátrica debe basarse fundamentalmente. Primera opción, tienen radiología. Segunda opción, clínica y radiología. Tercera opción, clínica. Cuarta opción, clínica y la transiluminación. Y la quinta opción, punción sinusal. Clínica. Clínica, muy bien. Dijimos ayer que el diagnóstico era principalmente clínico y que los estudios de imágenes no iban a tener muchas ayudas en los niños más pequeños, ¿sí? Más aún en los mayores de 6 o 5 años de edad, ¿sí? Acuérdense que teníamos desarrollo de los senos etmoidales y de los senos maxilares desde edades tempranas, pero el volumen aumenta principalmente a partir de los 5 años, donde tenemos mayor neumatización, es decir, que hay mejor visualización en la radiología, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a llegar a ver? Si hay un cuadro de sinusitis, el signo radiológico principal es los niveles hidroaéreos, ¿sí? O la presencia de ese moco, porque tiene que haber aire en la placa radiológica, lo que ustedes observan, ¿sí? Seguimos. Uno de los siguientes antibióticos no debería utilizarse en ningún momento en el tratamiento de la sinusitis bacteriana. Amoxicilina, ceftriaxona, claritromicina, clotrimazol o amoxicilina ácido clavulánico. Belén, vamos, ¿qué decís? Creo que era el cotrimoxazol. Muy bien, Belén. ¿Cuáles eran los 3 gérmenes principales, Belén, que hablamos de sinusitis? Búscalos, no hay problema. Teníamos mayor incidencia, ¿bacteriana o viral, chicos? Bacteriana. Bueno, a ver, Belén, ¿te acordás cuáles eran? Que nos puedas decir. Son muy parecidos a los que acabamos de nombrar hoy. El que me acuerdo era el más importante. Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, también vamos a tener el Haemophilus influenzae y la moraxella, ¿sí? Esos se comparten casi. En la otitis media y la sinusitis, la mayoría de las veces suelen estar asociados. En caso de un cuadro de una sinusitis crónica,
recuerden que ahí sí vamos a tener mayor incidencia de etiología fúngica, ¿sí? O de pseudomonas también, que son pacientes que estén inmunosuprimidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Seguimos. El tratamiento de primera elección de un cuadro de una faringitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, esta si no la saben, me muero. A, penicilina benzatínica. B, penicilina pronica. C, fenoximetilpenicilina o penicilina B, amoxicilina o eritromicina. Penicilina B. Penicilina B. Fenoximetilpenicilina, ¿sí? ¿Y cuál era la característica principal? ¿Cuál es la dosis que usábamos? ¿Se acuerdan? 50.000 unidades, creo que es. 50.000 unidades, kilo día en el paciente. Teníamos que tratar de indicar 10 días de tratamiento para prevenir cuál era la principal complicación. La fiebre reumática. La fiebre reumática. ¿Y cuáles son las otras dos que tenemos que estar atentos? La artritis séptica, creo que. Y la glomerulonefritis, ¿sí? Seguimos. En relación a la aireación de los senos, ¿cuál es la afirmación falsa? Aquí esto puede ser media capciosa. Primero, los senos frontales están aireados desde el nacimiento. Los senos etmoidales se airean en los primeros meses de vida. Los senos maxilares pueden airearse a partir del año. Los senos esfenoidales se airean después de los 6 años. Todas las afirmaciones son falsas. Los ayudo. Esa es, los senos frontales están aireados desde el nacimiento. ¿Sí? Esa es la falsa. Acuérdense que era el etmoidal y el maxilar. Tenemos mayor visualización o aireación en los senos frontales a partir de los 5 años, ¿sí? Después, ¿cuál de los siguientes gérmenes no forma parte de la flora habitual causante de sinusitis bacteriana aguda en pediatría? Moraxella catarralis, estafilococo, bacilos gram negativos, neumococo o estreptococo piógenes. ¿Cuál no forma parte? Sí, acuérdense, teníamos los bacilos gram negativos o en caso de la sinusitis crónica, ¿sí? Los otros sí podíamos llegar a tener. Eran los 3 principales que hablamos recién con Belén, pero los bacilos gram negativos es casi muy infrecuente que los lleguemos a encontrar, ¿sí? A ver. ¿Cuál de los siguientes gérmenes no se reconoce como causa de faringitis en la edad pediátrica? El virus influenzae, el estreptococo tipo C, neumococo, adenovirus o el Epstein-Barr. Me mata la cara de Rebeca, chicos. Discúlpenme, pero es muy expresiva. ¿Cómo era la pregunta, doctora? ¿Cuál de los siguientes gérmenes no se reconoce como causa de faringitis en la edad pediátrica? El virus influenzae, estreptococo tipo C, neumococo, adenovirus o el Epstein-Barr. Hay algunos virus que tenemos nosotros como colonizantes normales, ¿sí? A nivel de las faringes. ¿Se acuerdan que yo ayer hablé cuando hacíamos los exudados? Que podía llegar a estar el Haemophilus influenzae, el adenovirus y el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y en esos casos que no iba a necesitar realizarse tratamiento antibiótico en el paciente, sino que teníamos que mantener conducta expectante y observarlo según la clínica y evolución del mismo. ¿Vamos? A ver, este es fácil. La aparición de una de las siguientes complicaciones de la faringitis estreptocóxica no está relacionada con la no utilización de antibióticos.
adenitis cervical, fiebre reumática, glomerulonefritis, celulitis o septicemia. A ver si alguno sabe eso. Ustedes saben que tenemos muchas, diríamos, tipos de cepas, ¿no? Del estreptococo. Algunas que están localizadas a nivel de faringe y otras que podemos llegar a tener mayor incidencia a nivel de la piel, ¿sí? Con cuadros de piodermitis, de celulitis en ese caso, ¿sí? Hay algunas que tienen mayor incidencia a producir afectación a nivel de los riñones, ¿sí? Y otras que tienen mayor riesgo de ser las que producen la complicación más grave, que es la fiebre reumática. En este caso, entonces, la respuesta va a ser la glomerulonefritis, ¿sí? Bueno, ya los dejo en paz, así no sufren. Hago una última pregunta, porque la cara de cada uno me está... no dan más ya. La última, una de las siguientes afirmaciones en relación al resfrío común es correcta. ¿Coronavirus son la causa más frecuente? El número de infecciones no se modifica con la edad. Con los años se consigue una inmunidad total. Las infecciones son más frecuentes en los periodos escolares. El metaneumovirus y el rinovirus no causan infecciones de las vías aéreas altas. Muy bien, excelente. De 10 entonces. Lo dejo descansar. ¿No hay dudas? No, profe. Yo hago Bueno. una pregunta. Para estudiar estos temas, ¿hay algún libro o algún consenso? Puede ser que es de la SAP. Está todo de la sociedad. Si no estoy confundida, están en las plataformas. La doctora Ana Costa los ha subido, ¿sí? A toda la bibliografía. Si no, si necesitan, me escriben y yo se los envío a los mails, no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Bien, Doc, muchas gracias. Sí, diríamos, ese es el libro, Belén te podrá decir, es nuestro libro básico. Ella tiene una mamá que es pediatra, que es colega mía, así que es nuestra Biblia. Belén creció con el Nelson al lado, así que ella se los puede compartir. Chicos, yo sí les pido por favor que tratemos de prender las cámaras y de participar todos, ¿sí? Porque la idea es que todos aprendan y ustedes. Para mí termina siendo, diríamos, en algunos casos algún tipo de repaso o actualización que puedo llegar a hacer, pero ustedes son los que realmente necesitan aprender. Entonces, conectarnos y no quedarnos creo que no tiene sentido. Los únicos perjudicados no voy a ser yo, ya sabe quiénes van a ser los perjudicados posteriormente. Así que yo sí les soy sincera, persona que lleguemos a hacer un repaso o vea que no esté conectada, la cámara que no está prendida, yo lo voy a tomar como ausente, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, ya saben lo que necesiten, ya saben mi mail, tienen mi número de teléfono también, de bibliografía, se los puedo compartir, no tengo ningún problema, ¿sí? Cuídense Perfecto, todos. doctora, gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Buenas noches.